Buenas noches, aprendices del curso de Derechos Humanos del SENA. ¿Me escuchan y ven bien mi escritorio? ¿Mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Ok. ¿Ya me escuchan mejor? Perfecto, señora escritora. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al tema de hoy, que es sobre los derechos emergentes. ¿Qué son los derechos humanos emergentes? Estos, primero que todo, dan respuesta a las reivindicaciones de actores nacionales e internacionales que tradicionalmente han tenido un nulo o escaso peso en la configuración de las normas internacionales. La participación de esta normatividad o de estas reglas en cuanto a los derechos humanos, pues van a ayudar a la efectividad de los derechos de las personas, a los derechos inherentes de cada uno de nosotros. Pues entonces los derechos humanos emergentes son reivindicaciones de nuevos derechos y de derechos parcialmente reconocidos. Derechos recogidos en la normativa internacional y nacional vigente a los que se ha dado nuevas interpretaciones o se han añadido nuevos contenidos. Es fundamental tener en cuenta que los derechos humanos en general y sobre todo estos derechos humanos emergentes tienen un hilo conductor o una columna vertebral que es la democracia. ¿Por qué? Pues es muy difícil imaginar otro régimen político que pueda ofrecer condiciones adecuadas para el desarrollo de los derechos humanos. No hay garantía de derechos humanos sin democracia y no puede haber democracia sin garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos emergentes también ponen fin a las diferentes divisiones en materia de derechos humanos. Por ejemplo, hay un segmento de los derechos humanos donde se habla de derechos individuales versus derechos colectivos. ¿Por qué? Porque es que desde siempre los derechos individuales se han identificado como aquellos que corresponden a la persona como individuo, independientemente de su rol social. Mientras que los derechos colectivos serían aquellos que corresponden a las comunidades, a los pueblos o a determinados grupos colectivos sociales. Desde el punto de vista de los derechos humanos emergentes, todo derecho humano puede tener una dimensión tanto individual como colectiva. También hay otro grupo de derechos que se había creado, que era los derechos civiles y políticos versus los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y es que esta sí ha sido histórica, esta división ha sido histórica y se basa en algo que son ideas o diferencias ideológicas únicamente. Y una diferencia que se ha visto reflejada en esos diferentes mecanismos de garantía y protección y que son menos efectivos por lo que respecta a los DESCA. Estas categorías de derechos se vieron también completadas por los derechos
conocidos como derechos de solidaridad sin ninguna garantía. Pues los derechos humanos emergentes superan estas divisiones y pretenden equiparar los mecanismos de garantía para conseguir la misma efectividad de todos los derechos como son su universalidad, su indivisibilidad y la interdependencia que hay entre los derechos humanos. Esto hace que los derechos humanos tengan un carácter dinámico y hace que no haya un único texto y mucho menos uno que tenga carácter definitivo y que pueda recoger todos y cada uno de ellos en forma completa. Con todo, y como un instrumento de referencia es la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, aprobada en la Conferencia de Monterrey del 2007 en el marco del Foro Mundial de las Culturas. Los derechos humanos emergentes son inherentes al ser humano, es un proceso en permanente evolución y actualización que avanza en función de las necesidades y de las reivindicaciones de cada tiempo y lugar. Desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, en la sociedad internacional se ha dado unas transformaciones como han sido los cambios climáticos, los cambios políticos, los cambios sociales, ideológicos, culturales, económicos, tecnológicos y científicos que han comportado la aparición de nuevos retos y que además demandan el reconocimiento de nuevos derechos. Entonces el concepto de derechos humanos emergentes responde al dinamismo de esa sociedad internacional contemporánea y del derecho internacional, de manera que se pueda dar respuesta a esos nuevos retos y a esas nuevas necesidades. Los derechos humanos emergentes se fundamentan en esa serie de valores y de principios inherentes a los derechos humanos que a su vez inspiran también a todos, a los derechos civiles, políticos, a los derechos, los DESCA y a los propios derechos humanos emergentes. Y sobre todo acá en estos derechos humanos emergentes se le da una importancia muy sobresaliente, muy importante a esos valores, como son la dignidad humana, como parte de la dignidad humana, como fundamento de la dignidad humana, porque estos valores se entrecruzan y se reclaman mutuamente para que se puedan disfrutar esos derechos humanos. Por ejemplo, no hay libertad sin igualdad, porque la libertad y la igualdad son ingredientes de la dignidad y de la justicia. Ahora, sin paz no hay libertad. La falta de paz puede ser consecuencia de esa falta de justicia o de igualdad en una sociedad. Estos valores no son estáticos, adquieren matices distintos de acuerdo a cada época, a cada contexto. Y el propio valor de la vida se dota de un elemento de calidad. Entonces, el valor de la igualdad se matiza con la necesidad de esa justicia distributiva y la solidaridad como valor, como principio, se une a los valores como la convivencia. La solidaridad es necesaria para tener una buena convivencia y la convivencia a su vez supera con creces a la mera tolerancia. La paz se vincula al diálogo, a la libertad y el conocimiento. ¿Por qué? Porque todos los recursos se enfocan
a fortalecer esos procesos de educación, de, de, de educación, de formación, de crecimiento humano, de crecimiento como sociedad. Entonces, es importante entonces que no olvidemos que la democracia es el valor y principio imprescindible para la promoción y protección de los derechos humanos. Ahora bien, los derechos humanos y los derechos humanos emergentes se basan también en una serie de principios de carácter transversal, unos principios concebidos desde los espacios de la sociedad civil plural e incluyente, que es lo que fundamenta nuestra Constitución del 91. Y entre estos principios están, por ejemplo, el principio de coherencia, donde se promueve y pone de relieve la indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos. Está el principio de la horizontalidad, que evita establecer cualquier jerarquización en los derechos humanos. Todos los derechos humanos son igualmente importantes y esenciales y que son inherentes a nuestra dignidad humana. Está el principio de interdependencia y el de multiculturalidad. Desde aquí se reconoce en el mismo plano de igualdad los derechos individuales y los derechos colectivos. Y está el principio de inclusión social, que implica no solamente dar garantías de acceso a las oportunidades vitales que definen una ciudadanía social, sino también ser aceptado como un miembro más de aquella sociedad. También está el principio de género, el principio de no discriminación y el principio de participación política. También, no sé qué pasó, bueno, está el principio de responsabilidad solidaria como una exigencia de compromiso respecto de los individuos y de la sociedad. Y también, pues, acá en estos derechos humanos emergentes, se da una triple dimensión. ¿Sí? Esa triple dimensión de los derechos humanos emergentes que como tal pueden adoptar diferentes formas desde derechos que ya tienen algún tipo de reconocimiento jurídico a aquellos que consisten en formulaciones novedosas e inclusión en temas nuevos, en complementos a esos temas de derechos a determinados colectivos y que tradicionalmente esos grupos o de esas dimensiones del ser humano no habían podido ser disfrutadas o gozadas. Entonces, esta triple dimensión tiene que ver con unos derechos nuevos, unos derechos ya contemplados y unos derechos extendidos. Cuando hablamos de derechos humanos emergentes, como derechos nuevos, estamos hablando como por ejemplo el derecho a la renta básica. Y aquí este derecho humano emergente lo que pretende es que asegura a toda persona con independencia de su edad, de su sexo o de su orientación sexual o estado civil o condición laboral el derecho a vivir en condiciones materiales de dignidad. Con este fin se reconoce el derecho a un ingreso monetario periódico incondicional a cargo de los presupuestos del Estado a cada miembro residente de la sociedad. También está el derecho a una muerte digna, que asegura a toda persona el derecho a que se respete su voluntad de no prolongar artificialmente su vida y expresada en un testamento vital o formalizado con las debidas garantías. Está el derecho a migrar o a la movilidad universal. Este da el derecho a toda persona a salir de su país, entrar en otros y en establecer su residencia en el lugar de su elección. Está el derecho relacionados con la orientación sexual, que es donde este derecho resalta
la autodeterminación personal y la diversidad y autonomía sexual, y reconoce a toda persona el derecho a ejercer su libertad y orientación sexual, así como la adopción sin discriminación. Cuando hablamos de la segunda dimensión, que se refiere a los derechos humanos, donde se ha dado una extensión de contenidos de derechos ya reconocidos. Y aquí encontramos el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria y a los medicamentos. A este derecho se le ha dado una interpretación que ha querido ir más allá del derecho a la salud reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues no solo asegura la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, sino que también asegura el acceso a las mejores tecnologías de salud, así como a disfrutar de un sistema sanitario de prevención, vigilancia y asistencia personalizada y a disponer de los medicamentos esenciales. También está el derecho a la educación, este se encuentra formulado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que se reconoce allí el derecho a la instrucción elemental y fundamental como derecho humano emergente, y se le ha querido entonces ampliar en su concepto y contenido para extenderlo además al derecho al saber y al conocimiento, a la formación continuada e inclusiva, a la erradicación del analfabetismo. En definitiva, lo que se pretende entonces es asegurar una formación de calidad y continuada sin ningún tipo de discriminación, que se adapte a las necesidades de las personas y a las demandas de la sociedad. También está el derecho a la seguridad vital. Este derecho, que está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se le ha querido dar una doble vertiente. Y la primera es el derecho a la seguridad vital, que no solo implica una obligación de los poderes públicos de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sino que también la seguridad debe ser entendida como un mínimo vital, como una garantía para que todos los seres humanos tengan lo necesario para su subsistencia y bienestar, como el agua potable, el saneamiento, la energía, la alimentación básica adecuada, el suministro eléctrico continuo y suficiente, entre pues otros que ya hemos visto. También está el derecho a la interculturalidad. Este derecho, que está reconocido en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, garantiza a toda persona el tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad. Este derecho humano emergente ha pretendido desarrollar y emplear su contenido, garantizando además el reconocimiento recíproco y el respeto mutuo entre personas y grupos de distintos orígenes, lenguas, religiones y culturas. Está también el derecho a la tutela de todas las manifestaciones de comunidad familiar. Aquí entonces se centra en que la unión matrimonial entre hombre y mujer, reconocida en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya no es la única realidad familiar, ahora son muchas. Hoy en día, las manifestaciones que la familia puede adoptar con esa nueva interpretación, se pretende reconocer el derecho de todo ser humano a la protección y a la tutela por las autoridades públicas de la familia, cualquiera que sea la forma que ésta adopte. Y la tercera dimensión son los derechos extendidos a colectivos que tradicionalmente no han disfrutado de ellos. Entre estos está el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, extensión del derecho al matrimonio, tradicionalmente reconocido única y exclusivamente a la unión entre hombre y mujer. Ahora, a todas las personas con independencia de su orientación sexual. Y también está el derecho de voto de las personas migrantes. Es el derecho universal al sufragio activo y pasivo, y ampara el derecho de toda persona mayor de edad,
con independencia de su nacionalidad, al sufragio activo y pasivo en todos los procesos electorales y consultas populares que se celebren en su lugar de domicilio o residencia habitual. Para complementar este tema, voy a compartir con ustedes un video de la periodista Yolanda Ruiz y ustedes van a hacer un pequeño análisis donde identifiquen en la información que se reproduce en el video de cuáles derechos emergentes ella se está refiriendo allí. Entonces, por favor, presten atención y luego Comparto mi columna del Espectador, la insensatez humana. Será de pronto porque fui migrante una vez y llegué con mi hija muy pequeña al otro lado del mundo y sentí lo que no había sentido, que mi piel mestiza, mi nariz ancha y mis cabellos ondulados jugaban en mi contra. Será por eso digo que me cuesta entender por qué los seres humanos nos obstinamos en odiar y temer a los distintos o a los que vienen de otros lugares. Sentí la discriminación en carne propia. Por eso, desde entonces entiendo la difícil condición del migrante y de quienes, aún sin ser migrantes, viven en las orillas de las sociedades, discriminados, maltratados, segregados. En Colombia son los negros, los indígenas, los pobres, los desmovilizados o los venezolanos que tienen prohibido caminar por algunos lugares porque aquí el espacio público es de quien puede poner una valla. Estamos en pandemia y cuando nos encerraron tuve la ilusión de que este golpe de realidad nos iba a ayudar a entender que vamos juntos en el camino porque de una pandemia no se sale solo y la única manera es trabajar juntos porque es tu vecino el que te salva o el que te contagia. Sin embargo, no veo las luces del humanismo iluminando el mundo. Persistimos en el egoísmo, la xenofobia, la discriminación, el terrorismo y la desconfianza. Veo líderes perdidos y ciudadanos que siguen creyendo en el sálvese quien pueda, una de las máximas fundamentales de la insensatez humana. También hay gestos de solidaridad que nos engrandecen a todos, por supuesto, pero el pesimismo camina cuando las noticias hablan de terrorismo en el mundo, cuando no todos los muertos importan, cuando seguimos viendo el peligro en el otro. Es más fácil poner en los demás la raíz de los males porque así tenemos a quien culpar y no nos toca ver por dentro los problemas de fondo que tenemos. Han pasado más de 30 años desde un día que recuerdo con nitidez, como si fuera hoy. Salía con mi hija de 2 años de un apartamento de 20 metros cuadrados ubicado en los suburbios de una gran ciudad europea, a donde había llegado un par de semanas antes, y encontré un gran cerro de basura en mi puerta. Como acababa de llegar no entendía muy bien qué pasaba. Cuando pude despejar el camino y salir a hacer las compras, al lado y lado de la calle, jóvenes blancos con las cabezas rapadas, nos gritaron mensajes que no entendía porque no hablaba el idioma, pero mensajes que reflejaban odio y desprecio. Supe después que no era una zona de muchos migrantes y que nuestra llegada había alterado al vecindario en donde tenían asiento grupos políticos extremos. Mi plan era estudiar y quedarme un par de años, solo me quedé poco más de 5 meses y regresé a este país en donde no me siento extraña, aunque aquí otros padecen la discriminación y el miedo que yo sentía allá. Este episodio se me ha venido a la memoria en los últimos días. Lo recuerdo cuando escucho los mensajes de odio contra los venezolanos, cuando usan el origen de un contradictor para insultar y lo invitan a irse. Lo recuerdo cuando informo sobre un profesor decapitado en Francia y una serie de atentados en Viena. Pienso en la atrocidad de esos hechos y en los que vienen, porque la respuesta al odio extremista es más segregación, que alimentará más odio en un círculo vicioso que no para, la insensatez humana. Pienso en lo fácil que es estigmatizar. Tú eres delincuente porque eres colombiano. Tú eres peligroso porque vienes de otro lugar. Tú eres terrorista porque reclamas tus derechos en la calle. Tú eres un peligro por el Dios en el que crees o porque no crees. Tú no eres como yo, tú eres malo, tú no mereces estar, no mereces ser, no mereces existir. Como eres una amenaza, está bien si te matan, si te agreden. Eres un buen muerto, un buen deportado. En algún momento, sueño yo, tenemos que dejar de etiquetar a los seres humanos para justificar la violencia contra ellos, contra nosotros. ¿Será que en algún momento la humanidad encuentra la sensatez? Bueno, entonces teniendo en cuenta cuáles son los derechos humanos, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus principios, sus valores, cuáles son las intenciones de estos derechos humanos frente a lo que nos habla la periodista en el video, eh, cuáles son esos valores, esos derechos humanos a los que ella se refiere y qué tan cierto es todo lo que ella dice sobre esa insensatez humana. Los escucho.
¿Quién quiere participar? Janet, la escuchamos. Buenas noches. Alcancé a escuchar una parte que dice que ella habla sobre la libertad de expresión en Colombia, que por qué decir algo, si ellos denuncian hechos sucedidos, a los periodistas los empiezan a amenazar y digamos, les envían pasquines y los amenazan con, si habla, se muere. Entonces eso es algo muy delicado porque no hay libertad de expresión, ¿no? En Colombia. Gracias. Gracias, Janet. Sigue Joana y luego Yamile. Sí, buenas noches. Mi intervención sería de pronto que me llamó mucho la atención cuando ellos estuvieron en ese país que las discriminaban, o sea, realmente debemos de tener en cuenta de que todos somos iguales, de que todos tenemos derechos y que no importa el lugar de donde vengamos ni la raza, sino lo que tengamos por dentro, o sea, la intención de querer cambiar, la intención de querer hacer de que todas las personas sepan lo que nosotros queremos decir, lo que nosotros sentimos y que no haya pues como tanta contrariedad. Hoy en día, la compañera hablaba lo de los periodistas, ¿sí? También los líderes sociales hoy en día se ven en noticias mucho de que ellos realmente no pueden hacer su trabajo en sí, porque ellos quieren hacer mucho por el pueblo, quieren hacer muchas cosas, pero hay personas que no quieren que ellos hagan las cosas. Entonces, también eso perjudica al país. Gracias. A usted, Joana. Ahora sigue Yamile, que ya no la veo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Yamile. Sí, yo quería aportar frente a lo que ella decía. Yo me alcanzo a imaginar que su condición de migrante era una condición regular, en donde no se respeta la libertad de movimiento. A los gobiernos y a los partidos y a la sociedad en general no les interesa si la condición es regular o irregular. Simplemente el solo hecho de pertenecer a otro país, y les consideran ellos que les da derecho a simplemente excluir a la persona que viene de otro lugar. Ya no hay libertad de movimiento, porque todos somos ciudadanos del mundo, todos somos ciudadanos del mundo y podemos ir a donde consideremos que debemos ir o donde podamos llegar. Pero tenemos la posibilidad de ser regulares o irregulares. Entonces, si uno llega a otro país en una condición regular, donde no está vulnerando ninguna ley del país que lo debe acoger, pues entonces yo pienso que se debe respetar esa libertad de movimiento, que es la que más nos cohíbe. Y el solo hecho de pertenecer a otro país, entonces hace que los conglomerados sociales se sientan con el derecho de estigmatizar y de excluir. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Yamile. Sigue Oscar. Buenas noches, señor escritor y compañeros. Yo veo Buenas noches, en el video que miramos que se mira muy reflejada la discriminación, pero nosotros en Colombia, empezando por Colombia, tenemos mucha discriminación de raza, de color, de idiomas, porque yo he trabajado con comunidades indígenas y comunidades vulnerables y nosotros como personas le empezamos a vulnerar los derechos a ellos, porque en el primer motivo que ellos son en la primera razón cuando ellos son desplazados y llegan a un municipio diferente de donde ellos estaban acostumbrados a vivir, a sus creencias, a su forma de vestir y a muchas diferencias que ellos tienen con nosotros, nosotros le empezamos a vulnerar sus derechos.
los empezamos a discriminar, los enviamos a sitios alejados, a tratarlos mal, a insultarlos. Entonces, no es solo internacionalmente, sino nosotros como Colombia somos los que, y como personas, somos los que empezamos a discriminar las personas desde un punto de vista que no debe ser, porque todos somos seres humanos, tenemos nuestros derechos y nosotros se los vulneramos. A veces lo hacemos sin pensar que le estamos causando un daño físico, psicológico a esas personas. Señora directora, ese es mi aporte. Entonces, Ok, Oscar, eso gracias, muy amable. Sí, en definitiva, el concepto de insensatez humana, ¿qué es? De acuerdo a lo que, a todo el contexto y todos los puntos o elementos que ella aborda para decir que estamos en un proceso de insensatez humana. ¿Qué es la insensatez humana? ¿Janet va a hablar? Yamilek, estoy Janet y Yamilek, las escucho. En el sentido el proceso yo pienso que falta de sensatez es como la falta de sentido común, ¿sí? Todos estamos aquí y todos cabemos aquí, entonces es esa falta de sentido común, de saber que todos cabemos en un lugar, pero que realmente lo que hacemos es excluir a los demás porque supuestamente no cabemos, él no cabe, él no pertenece a este grupo. Y lo que acaba de decir Oscar, sí, no solamente mirarlo desde el punto de vista internacional, sino también desde el punto de vista nacional. O sea, las personas que son de una determinada región, que sé yo, el Cauca, Costa Atlántica, Eje Cafetero, el Nariño, inclusive a los mismos bogotanos, los rolos, entonces porque usted es rolo y tiene unas condiciones diferentes. Entonces ese sentido, falta de sentido común, hace que seamos un poco humanamente insensatos. Esa es mi aporte. Gracias, Janet. Yamilek, la escuchamos. ¿Qué es la insensatez humana entonces? Yamilek, ¿me escucha? Yo ya participé, profe, yo era la que estaba hablando. Entonces Falta fue Janet. Janet. Janet, ¿o será que se le olvidó bajar la manito? Janet, yo creo que se le va a bajar. ¿Sí me escucha? Sí, ya la escuchamos. Ya, pues se dice que Sí, ahora insensatez sí. humana es la falta de juicio, ¿no? Se puede decir, o de madurez de la gente, digamos, de las personas en el actuar y en el sentir, porque a veces, digamos, en nuestro caso, es como que mostramos cierta aversión a las situaciones que están pasando sin ponernos en el lugar digamos, en el zapato del otro, ¿sí? Entonces es como que decimos, no, como no es a mí la persona que está pasando esa situación, entonces no me importa. Entonces es como esa falta de compromiso, como de decir, bueno, no hacer a los demás lo que no quieran que me hagan a mí, ¿no? Gracias. Sí, a ustedes, Janet. Sí, la insensatez humana es lo contrario al sentido común, a esa racionalidad que como seres humanos tenemos, esa superioridad de razonar, de, de tener de revivir esos principios, esos valores de solidaridad, de tolerancia, de humildad, de respeto para con los demás, para con nuestro entorno. Es esa capacidad eh, de pensar en el bien común, eh, en tener claro que así como nosotros tenemos unas necesidades que satisfacer y tenemos unos derechos que nos lo permiten satisfacer esas necesidades, mi vecino también, mi hermano, mi primo,
todos estamos en igualdad de condiciones y todos tenemos las mismas necesidades y todos debemos tener las mismas oportunidades y tener el acceso a todos los necesarios, a todos los recursos necesarios para tener una calidad de vida digna. Y que de acuerdo a estos nuevos derechos emergentes, se nos da la posibilidad y teniendo en cuenta ese crecimiento global, esa apertura económica que viene desde los años 90, pues también se da esa apertura para la movilidad de nosotros como seres humanos, de poder ir a cualquier lugar, tener las mismas opciones de satisfacer esas necesidades y de tener una calidad de vida digna y que entonces todos los estados del mundo y que hacen parte de este Tratado de la Carta Universal de los Derechos Humanos, pues deben condicionar esas normativas y esos sistemas para facilitar esa movilidad y para tener esa apertura también normativa para aceptar esas nuevas realidades de la concepción de género y de la apertura de la familia en sus diferentes formas. Entonces, en Colombia, pues hemos, digamos, hemos dejado de lado ese gran valor que es la solidaridad, ¿no? Lo que le pase a mi vecino no es problema mío, allá el que se defienda. Yo me quedo callado y que conmigo no se metan. Pero si se metieran con usted, ¿qué pasaría? Quisiera que los demás lo apoyaran, porque a mí también me gustaría que me apoyaran cuando estoy en una situación de vulneración, ¿cierto? Entonces es aprender a tener en cuenta esos conceptos o esos valores y principios que hemos dejado de lado como sociedad. Abraham, lo escuchamos. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, no, solo quería, doctora, aportar sobre la identidad. Una de las capacidades, de las características de la identidad humana es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de pensar y razonar que todo individuo posee. El antónimo es tonto. O sea, cuando nosotros perdemos la capacidad de pensar y razonar, nos convertimos, es cuando viene a hacerse efectiva la acción o la actitud del tonto. Y le decía aquí a alguien que está acá conmigo y le decía, el tonto, por ejemplo, los días 15 o el viernes cuando cobra la semana, él se va con el sobre en su bolsillo a la licorera y empieza a brindar y a compartir con todas las personas que están allí, él le dice amigos, porque y allí es donde nosotros podemos determinar, detectar o identificar su tontería. Entonces, él no tiene la capacidad de pensar y razonar hasta el lunes cuando ve que votó, malgastó, perdió. Entonces, aportándoselo a las características de valores, a la regla de valores, una de las pérdidas más grandes que la humanidad ha sufrido en los últimos años de su historia ha sido la inteligencia, una de las características más importantes y valiosas, la inteligencia, y ha quedado haciendo uso de la tontería. Eso es lo que obligó a las Naciones Unidas a reunirse y a emprender esa brecha de unidad y compañerismo, para llevarlo a la palabra compañerismo, tomando en cuenta la unidad, para poder emprender ese gran trabajo que las Naciones Unidas han venido desarrollando para evitar o para plantearse la posibilidad de evitar otro conflicto bélico, otra guerra, como las dos guerras ya pasadas mundiales. Entonces, quería aportarles eso de que es una simple cosa, la tontería es una característica, una parte de la identidad del ser humano. Y al haberse perdido ella, entonces la inteligencia fue la tontería. Entonces venimos a hacer, aunque mala la ilustración y con el respeto que merecen, pero venimos a quedar como unos tontos. Y eso es lo que nos ha llevado a este estado de conflictivo, de falta de tolerancia, no hay la interpretación necesaria de las cosas. Yo digo una cosa tratando de
de aportar y usted me la transforma, me la cambia a su conveniencia, el otro igual, y todo esto es causa de la tontería. Muchas gracias. Gracias a usted, Abraham. Y a propósito de eso, del manejo de la información de acuerdo a la conveniencia de cada uno, se da en todos los niveles, ¿no? Desde que uno pasa un derecho de petición o una solicitud a una entidad del Estado, que le contestan a uno cosas absurdas que no tienen nada que ver con lo que uno le está diciendo y lo hacen ver como un tonto, pero el que realmente es el tonto es la persona que está contestando o firmando esa respuesta, que no tiene sentido. Sí, señor. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta. Bueno, nadie levantó la mano. Sí, cuente. No, listo. Ok. Entonces, los espero en la próxima. Listo, gracias. Los espero en la próxima clase, que es el próximo miércoles y jueves de la otra semana. Allí vamos a desarrollar temas como el Sistema Nacional de los Derechos Humanos, el valor compartido y los derechos humanos y empresa, y el liderazgo la siguiente semana. Entonces, que tengan una feliz noche. Que descansen. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Igualmente para usted. Muy amable. Hasta luego. Hasta Dios me la luego. bendiga, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Así no puede. No puede estar. El enlace no me llegó ni nada así, pero bueno, gracias a Dios. También me di cuenta de que se trataba el tema para estudiarlo, descargar y estudiarlo para profundizar.